6, 7, 8, 9, te vas a caer 10. Y entonces yo digo tiempo. Tiempo. Y cuando yo digo tiempo, ya las demás que llegan después de mí ya no valen. Y la respuesta correcta es osteoblastos, células ¿cómo se llama? La única que se me olvida, osteocitos y células de revestimiento. Esas son. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el principal componente del osteoide de tipo fibra? O sea, ¿cuál es la fibra en mayor concentración en el osteoide? En el osteoide, ¿cuál es la fibra de mayor concentración? Acuérdate que tejido conectivo tiene 3 tipos de fibras. Entonces digo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Colágeno tipo 1 es la respuesta correcta. Siguiente pregunta, vamos 2 de 5. Siguiente pregunta es, ¿qué les preguntamos? Siguiente pregunta, ¿cómo se llama el factor necesario para que una célula osteoprogenitora se convierta en un osteoblasto y posteriormente en un osteocito? Te vas a sacar el ojo. Ahí vamos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Pregunta número 4. Cuidado, te vas a lastimar. Pregunta número 4. Te vas a lastimar. La pregunta 4 es, ¿qué función tiene la PTH sobre el hueso? Función de la PTH sobre el hueso. 10. Dejen pongo tiempo aquí. La PTH sobre el hueso. Papi, te vas a lastimar. 10, 9, 8, 7, 6. La hormona paratiroidea, ¿qué hace en el hueso? 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. La respuesta correcta es aumentar calcio. Aumenta el calcio, sí regula, pero aumenta o disminuye, porque hay una hormona que aumenta y otra que disminuye. Daniel, yo creo que hace que por medio de los osteoblastos estimule el osteoclasto. Muy bien, esa es la respuesta más correcta, Dani. Qué bueno que la contestaste de esa forma. Evidentemente esa es la respuesta correcta. Y eso es bueno que lo sepan, porque a veces pensamos que la PTH estimula directamente al osteoclasto y eso es un tema de fisio que a mí me gusta dejar bien en claro. Es el osteoblasto el que es estimulado por la PTH y después el osteoblasto estimula los osteoclastos. Excelente, muy bien. Última pregunta, última pregunta. Función de la calcitonina, porfa. La función de la calcitonina. Función de la calcitonina. Ya te caíste. Cuidado, te vas a lastimar. Es la a ver, todavía no pasan los segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, te vas a caer. 1, tiempo. Tiempo. Y la
calcitonina es la contrarreguladora de los osteoclastos. Así que efectivamente reduce la actividad de los osteoclastos y lo que hace es que aumente, que disminuya la cantidad de calcio en sangre, ¿de acuerdo? Obviamente por actividad de los osteoclastos. Muy bien. Este es un tema que realmente no tocamos en clase, pero está en el temario, así que deben de estudiarlo. Y es bastante más de fisio, pero deben de saberlo. Hay que empezar a tener esa idea. Muy bien. Vamos con preguntas ahora de tejido linfohematopoyético. Y para eso vamos a buscar aquí. Primer pregunta, tejido linfohematopoyético. La pregunta necesaria es, ¿cómo se llama la célula que da lugar a todas las células sanguíneas? ¿Cómo se llama la célula que da lugar a todas las células sanguíneas? Empezamos ahorita los 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. La respuesta correcta es célula madre hematopoyética o célula madre pluripotencial. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta correcta. Muy bien. Pregunta número 2. ¿Cuáles son las dos líneas que da lugar la célula madre pluripotencial? Las dos líneas de células. ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, gracias. 1, tiempo. La respuesta correcta es mieloide y linfoide. Mieloide, creo que a Sampaio le cambió el teléfono. Millones quinfoide. Ay, padre, eso no lo conocía. No, pero la verdad es que para escribir rápido dije tiempo y se corrigió esa Se cosa. cambia, sí. Ese es el problema del autocorrector usado para las clases, ¿no? Pero sí queda bien la respuesta porque sí creo que tienes la idea. Siguiente pregunta. Aquí ya va tiempo. ¿A qué células da lugar? ¿A qué células da lugar la línea mieloide? Células ya maduras, ¿sale? ¿Cuáles son las células que vamos a encontrar en la línea mieloide? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo, 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 tiempo. La línea mieloide da lugar a eritrocitos, megacariocitos, los granulocitos, que son neutrófilos, basófilos y eosinófilos, y los agranulocitos, que son monocitos y linfocitos. ¿De acuerdo? Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Obviamente, si preguntamos la línea mieloide, entonces, ¿cuáles son las células maduras en sangre de la línea linfoide? 10, 9, no, linfoide. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Cero! Son linfocitos B, linfocitos T y natural killer. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, entendiendo eso, ya tenemos sangre. Vamos a hacer una pregunta más. Aquí vamos a ponerle tiempo. ¿Qué es la sangre? Obviamente su respuesta debe ser histológica, en el orden que ya les he enseñado. ¿Qué es la sangre? ¿Qué es? ¿Qué es la sangre? No sabes. ¿Qué es la sangre, muchachos?
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Es un tejido conectivo o conjuntivo especializado, ¿sí? Que está compuesto por una matriz extracelular líquida que se conoce como plasma y células provenientes de la médula ósea. ¿Sale? Entonces, acuérdense primero, si estamos hablando de tejido conectivo, es uno de los 4 tejidos de la histología. ¿Cuál es? Tejido conectivo. La siguiente pregunta es, la siguiente respuesta que debemos decir que es especializado, y después de decir que es especializado, decimos que tiene matriz extracelular y células. La matriz extracelular en este caso es el plasma y las células pues provienen, pueden decirlas todas, o resumimos en que provienen de la médula ósea. Te lo dejo, ¿no? Permítame un momentito. Vamos a movernos. Vamos a movernos tantito aquí, espérenme. Listo. Pregunta difícil. Y a ver, ya. La pregunta difícil es, ¿qué citocinas se requieren para ser eosinófilos? Citocinas para ser eosinófilos. Perdón, profe, no la logré escuchar. Las citocinas necesarias para ser eosinófilos. Listo, tiempo. Siguiente pregunta. La respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Se requiere factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos. Se requiere interleucina 3 y ausencia de interleucina 5. Oye, no encuentro mi cargador de mi tablet. Ya lo perdí. Y ahí tengo la lista. Bueno, siguiente pregunta. En lo que ustedes contestan esta pregunta, yo voy por el cargador. Vamos a decir que es la penúltima. ¿Cuáles son las citocinas necesarias? Quiero ver a ver si alguien lo contestó bien. Soy muy curiosa. No, es que es ausencia de la interleucina 5. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las citocinas que tienen que estar presentes para sintetizar neutrófilos? Neutrófilos. ¿Sale? ¿Cuáles son? Voy y vengo.
Respuesta. La respuesta correcta es factor, es la misma respuesta. Factor estimulante de colonia de granulocitos y macrófagos y interleucina 3. 3 nada más. Y para ser basófilos agregamos la interleucina 5 para ser basófilos. Siguiente pregunta, vamos a ver qué tal les va. Y el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos no lo pusieron ahí. Bueno, siguiente pregunta. La siguiente pregunta es... ¿Cuál es la diferencia en los gránulos entre un basófilo y un neutrófilo? La diferencia de los gránulos entre un basófilo y un neutrófilo. Diez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Sí son los gránulos específicos. Aparte, pues como no fui muy específica, pueden referirse también a que en la morfología el núcleo del neutrófilo es segmentado, es multilobulado. Y pues también en el basófilo es bilobulado. Bueno, también es lobulado. Y lo que, aparte que son específicos morfológicamente, un neutrófilo está con menos cantidad de gránulos que un basófilo. Muy bien, vamos a ver. Vamos a entrar entonces a ver si mi compu ya agarra. Aquí estamos. Entonces, vamos a empezar con la clase, con las presentaciones. Vamos a abrirles su sección para que participen aquí. Aquí estamos, aquí estamos. Les recuerdo a mis alumnos que regularmente la profesora de biología solicita de sus alumnos que tengan la cámara encendida para hablar con personas y no con computadoras. Gracias, qué amables son los que la aprenden. Se los agradezco ampliamente. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. ¿Quieren resumen o empiezan ustedes? ¿Quieren empezar ustedes? Chale. Entonces vamos a escucharlos a ustedes. Ustedes, los que saben, los que estudiaron. Resumen. Lástima, tardaron mucho tiempo. No, no es cierto, sí les vamos a dar el resumen. Miren, quiero compartir con ustedes un resumencillo. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Quiero compartir desde acá. Tengo que entrar a la clase. Ustedes son el C. Acá. Ahora iba a entrar a una clase donde solo estaba Tania. A ver. Aquí. Miren, primero el orden que vamos a llevar en el sílabus está, ¿de acuerdo? Así va a ir la presentación. Primero vamos a hablar de médula
roja, la médula ósea roja, que ya tocamos un poquito en el tema anterior. ¿Recuerdan dónde está localizada la médula ósea roja? ¿Alguien lo En el recuerda? hueso esponjoso. En el centro del Muy hueso. bien, en el hueso esponjoso trabecular de los huesos largos. Específicamente, ¿en qué huesos largos? ¿O El es que fémur, bueno, ajá, yo había leído fémur, también en los planos podía ser en el sacro, si no me recuerdo, ajá, y costillas, no, ujú. no, ya no me acuerdo de otro. Bueno, fíjense, esos datos son importantes. Yo hacía la mismita pregunta en un grupo anterior, creo que era en el E, porque fíjense que hay un dato en el caso de las enfermedades de tipo leucemoides o las leucemias, mejor dicho, en donde los pacientes presentan en las reactivaciones de las leucemias un dolor retroesternal muy fuerte, muy, muy fuerte. Y el hemato nos decía, en todo paciente suyo que tenga leucemia, tiene un paciente con leucemia que están manejando y comienza con un dolor retroesternal como si fuera de tipo cardíaco, pero eso en un paciente joven con antecedente de leucemia sospecha en una reactivación, ¿no? Y sí, evidentemente, ya luego le hacíamos estudios de deshidrogenasa láctica. ¿Cuál es la otra hormona que se mide para ver la actividad del hueso? Por ahí en las partecitas azules decía, y es bueno que ustedes lo sepan, para ver mayor actividad de los osteoclastos en el hueso, aumenta qué sustancia en sangre. Fosfatasa alcalina, ¿vale? Clínicamente en sangre medimos fosfatasa alcalina y cuando está elevadísima o hay una fractura o hay algún proceso que esté rompiendo hueso, ¿no? Eso es bueno que también lo vayan teniendo en mente. Entonces, cuando tenemos una enfermedad en médula ósea, que básicamente sería una insuficiencia de la médula, o lo más seguro son los cánceres, nosotros pedimos primero una biometría hemática y a partir de la biometría hemática que ha de costar 40 pesos o dependiendo a dónde la vayas a tomar, tú puedes sospechar en un paciente con un mieloma o con un problema medular. ¿Cómo es eso? Ah, mira, la manera de explicarlo es sencilla. Si tenemos un paciente que sabemos, porque estudiamos histología con la doctora Villaverde y en el Sepúlveda, en el Génesis, Rossi, los ponían a leer todos esos libros, y usted hizo caso, obedeció amablemente y leyó esos libros, va a saber que en la médula produce todos los grupos celulares, produce eritrocitos, megacariocitos que se vuelven en fragmentos celulares que se conocen como trombocitos, y eso es importante, es pregunta de examen. Produce granulocitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos y linfocitos, ¿sí? Todos esos los produce la médula ósea. Ya que los linfocitos B y T vayan a madurarse después en órganos linfoides es otro tema, pero finalmente se producen en la médula ósea roja. Si bajan esos tres tipos celulares o incluso los cuatro, es decir, tú tienes un paciente con anemia, tienes una paciente con trombocitopenia, leucopenia y linfopenia, ¿dónde crees que está el problema? En la médula ósea, claro, que es el lugar donde se producen. Sería más raro que tuvieras una enfermedad viral, una enfermedad bacteriana, una enfermedad trombótica y agrégale pues una anemia, ¿no? Que normalmente da por enfermedades crónicas. Puede pasar, obvio puede pasar, pero estamos de acuerdo que es más seguro que si baja la producción en la médula ósea, pues entonces ese es el problema y eso ocurre cuando nosotros vemos este patrón de laboratorio que se llama pancitopenia, pan así como el pan que comemos, pancitopenia, significa que están bajas todas las líneas celulares de la médula ósea, ¿sí? Tanto la línea mieloide como la linfoide, es decir, tanto eritrocitos, tanto los trombocitos, que son fragmentos celulares, estos no son células y hago hincapié en eso,
tanto los granulocitos, los agranulocitos y los linfocitos B, T y natural killer, ¿no? Entonces hay que aprender a sospechar en eso. Y eso lo hacemos a la luz de un estudio tan sencillo como es la biometría hemática. Otro tema importante, ¿alguien sabe qué son los reticulocitos? Obviamente si lo estudiaste lo sabes. ¿Qué son los reticulocitos? ¿Qué son, muchachos? Los reticulocitos. Doctora, no tiene que ver con los... bueno, no, es que no sé si... No sé, me da pena decir si estoy mal, pero bueno. Inténtalo. No sé si son como los glóbulos rojos que son todavía que no están maduros. Excelente respuesta, eso es. Tú no tengas pena, ten pena después de que presentemos todo, después de que vayamos a hacer el examen y que ahí no contestemos bien, ahí sí que oso. Mientras, hay perdón, ¿sale? Los reticulocitos esos son, es el eritrocito previo, ya perdió el núcleo o está por perder el núcleo y ya puede estar en sangre, ya lo podemos encontrar en sangre. ¿En qué porcentaje encontramos los reticulocitos? Y es absolutamente normal. ¿Qué porcentaje de reticulocitos debe haber en sangre? ¿Les escucho? ¿Porcentaje de reticulocitos en sangre? Es el 1%, profe. 1 hasta 2%. Sale. Vamos bien. Casi no te escucho, Alex. Estás muy lejos de tu micro. Le decía que, según mencioné, que es del 0.5 al 2.5. Al 2.5. Ok, sí, es básicamente hasta un 2% esperamos que sea normal encontrar reticulocitos. Cuando están aumentados los reticulocitos, ¿eso qué significa? Quiere decir que no se están madurando en médula ósea y están saliendo antes de tiempo. ¿Esto por qué puede ocurrir? Dos casos clínicos. Uno, se aumenta la eliminación o el catabolismo de los eritrocitos en sistema, aumenta la lisis de ellos o en su defecto aumenta la producción en médula ósea y entonces ahí te puede decir un problema autoinmune, ¿sí? O de tipo viral en sistema o un problema en médula ósea. Entonces ahí, si se dan cuenta, hay también mucha información que obtener. Ahora vamos a hablar entonces de esta parte de conocer los componentes celulares de la sangre, ¿sí? Mira, este dibujo está medio complicado, pero fíjate cómo está ahí y vamos a hacerlo de cero nosotros. ¿Sale? Y con ustedes me gustaría pues hacer el esquema completo. Vamos a borrar esto. Vamos a iniciar. Entonces empezamos acá hablando de la sangre. Ya sabes entonces que la sangre pues tiene dos componentes, matriz extracelular y células. Son los dos componentes que va a tener. Y en la matriz extracelular vamos a encontrar ¿qué elementos? Agua, fuego, viento. Ah, ¿verdad? Están poniendo atención. Ni que fuera, ¿cómo se llama? Avatar. Avatar. Agua. Es la parte molecular y esto es lo que Doctora, permite... que realmente iba a checar en el ROS si decía fuego y no me acordaba, se lo juro. Sencillamente, qué lindos son. Qué barbaridad. Bueno, fíjense, el agua es el medio adecuado para llevar a cabo la difusión de los sustratos orgánicos, que son otros componentes, sustratos orgánicos. ¿Cuáles son? ¿O a qué me refiero con los sustratos orgánicos? Son tres. Y es de donde... Son las proteínas. No, esas son proteínas. La albúmina, por favor. No, No, entonces, esas son proteínas. Yo acá en sustratos- electrolitos.
No, estoy hablando de donde obtenemos el ATP. ¿De dónde obtenemos ATP, muchachos? La De la energía celular mitocondria. sí, en la organela se procesa, pero ¿de quién obtengo yo esos nutrientes? Pues el ATP, ¿de dónde se obtiene? ¿De dónde lo puedo obtener? Ajá, entonces si hay glucólisis, ¿qué necesito para hacer glucólisis? Glucosa. Eso, glucosa o carbohidratos, es lo mismo. La glucosa es un tipo de carbohidratos, pero vamos a ser generales. Carbohidratos. ¿Qué otra cosa? Ya con Lípidos. eso, pues, las demás, eso, lípidos. ¿Quién más? Proteínas. Proteína. Aminoácidos, ¿no? Eso. Pero en proteínas, sí es cierto, en proteínas hablamos de los aminoácidos y en lípidos hablamos de los ácidos grasos libres. ¿Vale? Finalmente obtenemos carbohidratos, ácidos grasos. Te voy a poner ácidos grasos porque te me vas a perder. Ácidos grasos. Muy bien. Eso también lo encontramos en la sangre. ¿Qué otra cosa encontramos? Hace un momentito lo comentaban, los iones son súper importantes. Iones. ¿Cuáles encontramos en mayor concentración? Sodio. Sodio principalmente, muy bien, que incluso, ojo, este es el rey del lugar. ¿Por qué? Cuando medimos osmolaridad en sangre, que es un medio bastante importante y usado en clínica como un método indirecto de hidratación, indirecto, algunos dicen que no, tú aprende ahorita que sí, confía en mí, acuérdate que toda molécula de ion está rodeada, o todo ion está rodeado por moléculas de agua. Entonces sí, fisiológicamente te sirve para saber la hidratación. ¿Sodio cuál otro? Ese es el principal. Cloro. Eso, potasio, cloro. Muy bien. El sodio siempre no puede vivir solo, es un catión. Entonces necesita un anión, que es el cloro. Cloro. Potasio también es súper importante. El calcio, ¿quién más? Magnesio. Magnesio, ¿quién más? El fósforo. Fósforo, claro. Acuérdense, ya que aprendimos calcio, no se olviden del fósforo porque ustedes ya saben que ellos están unidos en el hueso. ¿Quién más? Sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, fósforo. Y hay otros que no son iones, pero son importantes. Ah, aquí me falta uno que nos causa muchos problemas, los hidrogeniones, que son en donde medimos el pH de la sangre. ¿Te acuerdas de ese término? ¿O lo has escuchado? El pH sanguíneo es súper importante. E incluso el eritrocito participa aquí. Y hay otros elementos que no son directamente iones, pero también medimos en sangre, como el bicarbonato, como el dióxido de carbono, como el oxígeno, que también son elementos importantes en sangre. ¿Y quién nos falta aquí? Aparte de los nutrientes como aminoácidos de las proteínas, están las inmunoglobulinas. Perdón. Antes de eso hablamos de proteínas. ¿Y cómo te enseña el libro que hay proteínas en el cuerpo? Te dice que hay de dos tipos. ¿Cuál y cuál? Los escucho. Y globular, las inmunoglobulinas. Y las no inmunitarias, ¿no? Algo así. Bueno, Así no. es. Y las globulinas no inmunes, perdón, las no inmunes. Las inmunes y no inmunes. Estas son no inmunes. O sea que no tiene que ver con el sistema inmunitario, que son las globulinas alfa y beta. Así es. Y aquí las inmunoglobulinas que tienen que ver con las defensas. Son anticuerpos, ¿no? Bueno, leí que eran Muy bien, son los anticuerpos. Tenemos IgA,
que está en las mucosas. De allí, esta inmunoglobulina A debe de estar en toda mucosa. Díganme ustedes histológicamente dónde hay mucosas. Venga, los escucho. En las vías respiratorias. En el Ajá, muy bien. estómago. Muy bien, ¿dónde más? Vamos a hacer esto de manera clínica. En tu cabeza, ¿dónde hay mucosas? En cabeza. ¿En los senos? ¿Para nasales? Ajá. Más afuerita, ¿dónde hay? En los En la oídos. nariz. En la nariz, en los oídos, ¿dónde más? En el dorso de la lengua. En los ojos. Dorso de la lengua, mucosas. No, en el dorso de la lengua están las papilas gustativas y acuérdate que están como garritas, las papilas filiformes. ¿En dónde más hay? En la nariz y en los ojos pequeños. Las conjuntivas son mucosas. Tu párpado Lo por dijo dentro Tania, está- doctora. Ah, pues no te escuché, perdón, Tania. Entonces en los ojitos. Ey, para que no se te olvide, ¿alguna vez escuchaste que cuando tienes conjuntivitis te pongas leche de mamá? De una persona que esté amamantando, ¿nunca lo escucharon? Pues ¿Qué sí, parecía? pero será cierto. ¿Saben por qué es? Porque la leche materna tiene altas concentraciones de IgA y en los ojitos, cuando hay conjuntivitis, el pH se modifica, se desnaturaliza la IgA y entonces tú agregas inmunoglobulinas, que de otra manera te saldrían carísimas. El otro manejo que se da es con antiinflamatorios y antibióticos. En el ojito tú usas cloranfenicol, pero en el rancho, allá donde se usa la medicina mexicana, que algunas cosas funcionan muy bien y tienen ciencia, te dice la abuelita, ponte leche materna y tú dices, ay, guácala, ¿cómo crees? Pero te la ponen y se te limpia. ¿Por qué? Inmunoglobulina A, señores. La de mucosas, que no se te olvide. ¿Vale? ¿Qué otra inmunoglobulina tiene la sangre? ¿Ig qué? IgE, ¿no? Ig, muy bien. ¿Esa en dónde está? ¿O para qué sirve? La IgE se libera en procesos de tipo alérgicos, ¿sí? Es autoinmunidad adquirida. Y esas los hacen los linfocitos B o los plasmocitos. ¿Cuál otra? IgM. ¿Alguien ya tuvo COVID aquí? Levanten la manita. Yo ya tuve, en noviembre. Ya tengo 2 acá. ¿Se hicieron por ahí la prueba de anticuerpos o se hicieron antígeno? Ni se acuerdan, no se preocupen. Antígenos. Bueno, regularmente para el diagnóstico usamos la prueba de antígeno para determinar, ¿te acuerdas qué es un antígeno o no te he dicho qué es un antígeno? No les he dicho. Un antígeno, ¿se acuerdan que yo les expliqué que todas las células, y esto nos va a servir a nosotros, ahí va, mira, toda célula o todo compuesto, ya sea virus, bacterias, células de nuestro cuerpo, la celulita tiene un núcleo, ¿se acuerdan? Y tiene su ADN y tiene las cromatinas y tiene las organelas. ¿Y qué otra cosa tiene? Aparato de Golgi y tiene mitocondrias. ¿Y qué otra organela tiene? Lisosomas. ¿Qué otra organela tiene? Retículos endoplasmáticos. Retículo endoplásmico liso y rugoso, los ribosomitas, lisosomas. ¿Qué más? La membrana plasmática, que es una bicapa lipídica. ¿Y te acuerdas que hay en la membrana lipídica? Acá hay lípidos, ¿qué más hay? Las Hay proteínas proteínas. esas transmembrana o los canales. Eso, las transmembrana. Ey, repasen esto porque en fisio lo van a necesitar muchísimo, muchísimo. Proteínas integrales, las que cruzan todo. Las proteínas periféricas, las que solo están en la parte externa o en la parte interna. Estas funcionan como marcadores celulares y aquí un tema importante que ustedes van a aprender ahorita. Y estas funcionan con actividad enzimática. Es decir, funcionarían como cuchillos de corte o para acelerar o disminuir las velocidades de otras sustancias químicas. Ahora, esta es la que nos interesa, las que están en la parte periférica, pero que da hacia el líquido extracelular. ¿Por qué son importantes? Porque estas sirven como marcadores celulares y se llaman antígenos.
Entonces, doctora, ¿qué es un antígeno? Es una proteína, ¿sí? Toda proteína que pueda reconocerse la secuencia de esta, y acuérdate que las proteínas están secuenciadas por los aminoácidos, y hay 20 que son, ¿cómo se llama? Los esenciales y los no esenciales, y aproximadamente son 20 y tantos, ¿no? O más, no me acuerdo bien. Estos secuenciados dan lugar a una proteína, y esa proteína la puede conocer nuestro sistema inmune. Cuando son mis antígenos de mi cuerpecito, eso se llama complejo mayor de histocompatibilidad. Y mira que aquí te estoy dando un, ¿cómo se llama? Te puedo decir que es como un spam o te lo puedo vender como un curso crash rápido de inmunología. Entonces, cuando es nuestro, es el complejo mayor de histocompatibilidad o antígenos leucocitarios humanos. Pero cuando es extraño, cuando es de alguna bacteria, virus, parásito, eso se conocen como antígenos extraños, ¿sí? O cuerpos extraños. ¿Y quién los va a reconocer? Las células presentadoras de antígeno. Entonces, lo interesante es que cuando son nuestras, pasa un eritrocito nuestro y viene la célula presentadora de antígeno, lo escanea, observa qué antígenos tiene, o sea, qué proteínas periféricas tienen al exterior y dice, tú si eres, pásale, no pasa nada. Pero ¿qué crees? ¿Qué crees? Cuando llega algo como este malévolo ARN con sus spike, el coronavirus, obviamente el virus ARN coronavirus tiene también proteínas en su cápsula, en su cápside. O sea, es su membrana del virus. Acuérdate que un virus no es una célula. Un virus únicamente es información genética, nada más. Y puede ser escrita en dos idiomas, en ADN o en ARN. El problema es cuando es ADN, porque ese sí se mete a tus células y ahí se queda. Este es ARN, realmente solo se va a estar transcribiendo, va a estar sacando copias a lo loco. El problema es la respuesta que va a causar, que ahorita te voy a decir un poquito de eso. Y espero que aquí pongas un poquito de atención porque esto te va a ayudar a entender un poquito nada más el asunto de las vacunas, el asunto de la respuesta inmune. Ahora, este coronavirus que estás viendo allí, con sus proteínas, cuando viene una célula presentadora de antígeno de nuestro cuerpo, y se acerca para reconocer esa proteína, la escanea y ¿qué dice? Esta no es mía. Y entonces envía señales que serían citocinas hacia los plasmocitos. ¿Cuáles son los plasmocitos? Los linfocitos B. Dale. Le envía señales al linfocito B y le dice, ¿sabes qué? Aquí hay un extraño. ¿Y qué hace el linfocito B? Anticuerpos. Ahora, hay dos tipos de anticuerpos. Bueno, más. Pero en esta respuesta de desconocimiento de algo extraño hay dos. El primero que se hace es el IgM. Esta es fase aguda. O vamos a poner el nombre correcto, pero para que me entiendas es al inicio de la enfermedad. ¿Cuánto le toma aproximadamente al cuerpo hacer esta defensa? Porque también es una inmunidad adquirida. Le toma aproximadamente 10 a 12 días, aproximadamente, depende obviamente de tu cuerpo cuánto produce o qué tan nutrido estés, de ahí que te dicen que ay, para el coronavirus tienes que tener altas tus defensas. Bueno, aproximadamente en 10 días de la exposición, después de la exposición, se sintetiza esta inmunoglobulina M, que es ahora tener ya estos anticuerpos, que estos anticuerpos son grandotes, son como así.
Esos anticuerpos son grandotes y ahora cuando encuentra el virus rápido lo frenan. ¿Qué es lo que hacen? Imagínate, ya pasados 10 días se vuelven a encontrar con el coronavirus y ya hay anticuerpos, vamos a ponértelo como un asterisco, la IgM, y lo que hacen es rodearlo, bloquearlo, para que no se una ninguna célula. A este proceso se le llama opsonizar. O sea, le hacen montón, pues, ¿vale? Y lo marcan. Haz de cuenta que es como cuando viene Henry Cavill y lo ven y ¡ay, Henry Cavill! Y toda la gente se va ahí a donde está Henry Cavill y tú volteas y vas a ver ahí un montón de gente. El cuerpo hace esto con los anticuerpos. Los bloquea, se pone a su alrededor, los opsoniza y ya entonces va a venir la célula, el macrófago, el Pac-Man del cuerpo, se la come y listo, se acabó coronavirus. ¿Sale? Ahora, después de esos días, hay algunos de los virus, bacterias, las bacterias todas, de los parásitos todos, pero en virus depende si es ARN o ADN, se producen unos que quedan de memoria, que esos de memoria, es decir, ya lo tuviste, es el IgG, ¿sí? Y estos empiezan a aumentar, empiezan a aparecer a los 15 días aproximadamente. 15 a 20 días. Y esos siguen aumentando. Y permanecen, dependiendo, pueden permanecer toda la vida, pueden permanecer nada más 3 meses, que es lo que se sospecha acá con el coronavirus, que tenemos memoria hasta 3 meses. Después te puede volver a dar, porque el virus se va mutando, va cambiando. Entonces, cuando nos hacen la prueba de acá de anticuerpos para ver si ya tuviste coronavirus y ya no eres contagioso, te toman estas dos, mira, te reportan IgM, que acuérdate que, ¿qué dice la IgM? Te está pasando apenas la enfermedad, estamos empezando a luchar contra ella. Y la IgG te dice, ya la tuviste. ¿Sale? Y todas estas inmunoglobulinas están en sangre también. Es defensa del cuerpo y son proteínas. IgA, IgE, IgM, IgG, y me falta una que casi nadie conoce y que solo la aprendes si estudias bien inmuno, IgD, que es una inmunoglobulina virgen. Son inmunoglobulinas todavía pegadas al plasmocito que van a ir a buscar a quién van a reconocer y se van a amoldar a ese. Entonces, así es como funcionan estas inmunoglobulinas que son inmunes, ¿no? Son para defender al cuerpo. Y luego tenemos las no inmunes. Aquí son otras proteínas que funcionan también en el cuerpo, pero estas tienen otras funciones muy distintas. Por ejemplo, ¿cuál proteína conocen en sangre que nos menciona como las no inmunológicas? La albúmina sería. Eso, cierto. La El primera. fibrinogen también, ¿no? Muy bien. La albúmina es la mamá de todos. Gracias por recordarme a la señora albúmina. La albúmina es por excelencia el transporte de muchas sustancias en sangre. Hay sustancias como las hormonas y los fármacos que se unen a la albúmina y esta albúmina se vuelve un resguardo de esas sustancias. Muchas de las hormonas que ya estudiamos, no sé si lo recuerdas o si lo leíste, yo espero que sí, algunas te decían van unidas a la albúmina o van unidas a la proteína, a una proteína en sangre, o esta va libre en sangre. Bueno, aquí es donde vamos a encontrar nosotros esas proteínas. ¿Qué hace la albúmina con las hormonas o fármacos cuando se unen a ellos? Aumenta su vida media, ¿sí? Y esto es importante saberlo, para farma te va a servir, así que acuérdate de eso. La albúmina es el transportador de fármacos u hormonas y aumenta la vida media de la sustancia en cuestión. Esto es pregunta de farma y pregunta de fisio, así que... Doctora. La globulina también, doctora. ¿Quién? La globulina. Ah, sí, hay más globulinas que ahorita vamos a hablar. Doctora, ¿Cuál otra? Dime. Antes de que pase a otra proteína, es que no entendí bien
en la función en la sangre, o sea, te decía que era el gradiente de concentración entre la sangre y el líquido tisular Claro, extracelular. clase de fisio. Estas se las voy a cobrar. Ahí va. Este es un vaso sanguíneo. Y te acuerdas que pues todo vaso sanguíneo, o sea, los capilares están fenestraditos, o sea, tienen espacios, y ese lo voy a poner acá, tienen espacios para que pasen sustancias. Vamos a hacerlo más chiquito. No es como las arterias que no tienen esos espacios. Los capilares tienen espacios para que pasen sustancias. Ese es un capilar, y fuera de los capilares obviamente vamos a encontrar células. Por ejemplo, vamos a dibujar hepatocitos, que son los que tienen una forma más bonita. Eso. Ahí está. Ahora mira, para que las sustancias pasen a las células, tiene que ver muchas cuestiones, y básicamente podemos resumirlas en dos. Una es la cantidad de sustancias que hay acá entre las células. ¿Qué sustancias pueden haber? Bicarbonato, oxígeno, los iones sodio, cloro, potasio. Pero en la sangre también tenemos esas sustancias. Ahora, una regla común de la difusión de sustancias, es decir, el paso de solutos a través de una membrana, a eso se le llama difusión, paso de solutos a través de una membrana permeable, va de donde hay mayor concentración hacia donde hay menor concentración, ¿sí? Y esta concentración es como cuando tú bebes agua de mango y la sientes con mucho mango, o como las que te venden allá por el mercado, que apenas y le ponen un escupitazo de mango y ya te la venden como agua de mango, ¿no? Nada que ver. ¿Cómo funciona acá? En la sangre deben de haber componentes que jalen agua, y en las células deben de haber componentes que también jalen agua para hacer la dinámica de que los nutrientes que vienen en la sangre pasen a la célula y los desechos pasen ahora a las venas para hacer esta función adecuada, ¿no? Esto es la alostasis. Ahora necesitas acá sustancias, y a eso se le llama las sustancias que van a estar en el vaso sanguíneo, que van a jalar agua, o sea, que van a hacer la difusión hacia el vaso. La primera que se enseña es esta proteína, que se llama albúmina. ¿Sí? ¿Qué hace? Al ser una proteína, atrae agua. O sea que el agua que está acá, al haber albúmina, se va a querer venir para acá el agua. ¿Sí? Esa es una. Participa entonces en la osmolaridad desde el líquido extracelular hacia el líquido intravascular. ¿Sí? O sea, el líquido que está en los espacios entre las células, o incluso el que está en las células, y lo va a traer hacia el vaso sanguíneo. Juntamente con ese líquido se van a venir iones, sodio, potasio, cloro, magnesio, ¿no? Hay otras. La que yo te platiqué, el ion más importante, ¿cómo se llama? El ion que trae agua. Era sodio, ¿no? Exactamente. Ah, sí, cierto, sodio. Perdón. El sodio es el otro, el otro que va a atraer moléculas de agua a su alrededor. Y otro importante fisiológico que participa en esto es la glucosa. ¿Sí? ¿Por qué te enseño esto? Porque esto te va a servir para la vida como médico. Cuando tú tienes que medir esa concentración de la sangre, medimos diferentes aspectos. Uno de ellos, y ahorita van a ver, ya lo debieron haber leído, es el hematocrito. ¿Te acuerdas qué es el hematocrito? Era lo de los glóbulos rojos, ¿no, doctor? Algo así, o sea. Eso. Son los En una- eritrocitos que están compactados, ¿no?
Eso, muy bien. Si nosotros tenemos una muestra en un tubo de sangre y la centrifugamos, la cantidad de eritrocitos y células va a quedar depositada en la base de nuestro tubo. Y este va a ser plasma. Oye, sí, está bien. Plasma. Y esto es hematocrito. O sea, todas las células. Te decía que para ver la cantidad de qué tan concentrada está la sangre en la clínica, nosotros medimos el hematocrito, que por cierto, ¿cuánto es lo normal de hematocrito? 45%. 45, muy bien. ¿Y plasma? 55%. 55, Muy ¿no? bien, excelente. Entonces hay Doctora, más plasma. doctora, una pregunta. Sí. Pero faltarían las plaquetas, ¿no? Ah, sí, pero eso representa, las plaquetitas representan de esto que se condensó acá, representan un 10% junto con el fibrinógeno y otros elementos, que de hecho algunos médicos lo usan para terapias de hacerte faciales ricos en plasma y una cosa así que vende más caro que una consulta normal. Pero bueno, la gente lo paga. Si vendes estética, se gana muy bien. Si vendes medicina, ay, doctor, está muy caro. Pero les decía, entonces, para medir la cantidad de concentración que tiene la sangre, medimos el hematocrito y acá en el plasma las sustancias que nosotros clínicamente podemos objetivar es, primero, clínicamente, sodio, glucosa. Hay una fórmula que utiliza la urea. No es el tema de ahorita. Pero el otro componente fisiológico, y te digo fisiológico porque tener baja cantidad de albúmina no es más una medida indirecta de que el hígado está funcionando mal en clínica, porque en fisiología es una medida confiable de la osmolaridad albúmina. ¿Sale? Entonces, para saber... Dime. Entonces, cuando se indica albúmina en el paciente, es que... Lo que Porque, buscas ahí es función hepática y también está asociado con la desnutrición, pero hay que ver la clínica, no solamente la albúmina. Hay algunos médicos que solo te miden albúmina y te dicen, estás desnutrido o estás bien nutrido. No, espérate. Para ver eso se buscan otros datos clínicos para desnutrición antes que la albúmina. También en los pacientes con insuficiencia hepática medimos la albúmina, ¿de acuerdo? Entonces, fisiológicamente la albúmina es la que atrae la mayor cantidad de agua. Junto con eso participa el sodio y la glucosa. En clínica, o sea, ya para tratar a nuestra paciente, lo que nosotros medimos para ver qué tan concentrada está el agua, la sangre, perdón, usamos sodio, glucosa y urea en algunos. Ojo. Otra duda. Termino esto y me das tu duda. Okay. ¿Por qué queremos medir la concentración de sangre? Fácil. Para ver la hidratación de nuestro cliente. Y obviamente hemorragias. Esto se le llama volemia. La cantidad de sangre en el cuerpo, que por cierto, una pregunta más. ¿Cuál es el porcentaje de nuestro peso que es equiparable con la sangre? Del peso total ideal. 7 a 8, ¿no? No, Muy de bien. 7 a 8%. De 6 a 7. Es, No, es 7 a 8. no se me peleen. Yo aprendí que era 8% en cirugía, pero el libro dice creo que 5 a 8. ¿Cuánto dice? ¿7%? De 7 a 8. De 7 a 8%. Sale, eso es la cantidad de nuestro peso. O sea, yo que tengo mi peso ideal de por ejemplo, 63 kilos, esos 63 lo multiplico por 0.8 y son los litros de sangre que tengo.
¿de acuerdo? Así que vayan sacando ustedes cuántos litros de sangre tienen. Tu pregunta, Sampaio. Profe, es que, por ejemplo, ve que estaba mencionando que la albúmina absorbe lo que es, llama lo que es el agua, ¿no? Ajá. Entonces, en pacientes que son renales, digámoslo así, se supone que ya están con bastante líquido adentro, se les pone albúmina. Entonces, ¿qué reacción tiene? En ellos no se utiliza la albúmina como fármaco para quitar el edema intersticial, porque ese edema es porque el riñón ya no está funcionando bien y el líquido no se está procesando bien. Sí, acuérdate que el riñón, una de sus funciones es filtrar los líquidos y eliminarlos en exceso. Si ese riñoncito ya no está funcionando bien, lo que yo necesito es sacar agua por otro medio. Entonces, aunque yo le meta albúmina, lo que hacemos, fíjate qué es lo que se hace. En la diálisis se les mete un líquido rico en albúmina, pero ese no pasa a su cuerpo. Ese se mete nada más en la bolsita del peritoneo. Es esa bolsita que recubre los intestinos. Esa se usa ahora como el riñón del cuerpo. ¿Por qué? Porque hace esta función de difusión. Tú metes un líquido muy concentrado, muy concentrado, principalmente con albúmina y con otros elementos, y lo que hace con el agua que está en el cuerpo, ahí sí empieza a jalarla, y tú, por ejemplo, metes 1 litro y esperas sacar 1,5 para decir la diálisis está funcionando. Obviamente ahí algunos meten proteínas que van a servir también tanto para traer agua como para hacer la difusión y ir nutriendo también en parte al paciente. ¿De acuerdo? Eso es lo que se usa en el enfermo renal. Ahora, en un paciente con insuficiencia hepática, cuando le sacamos el líquido de ascitis, que es porque el hígado ya no hace albúmina, y entonces ya no se retiene el líquido en el cuerpo, sino que se pasa al peritoneo, se llena el peritoneo de agua, tú necesitas meter una aguja, sacarle ese líquido de ascitis al paciente y reponer la albúmina, porque si no repones la albúmina en tu paciente, otra vez se te va a encharcar y se te va a deshidratar y vas a meterte en un problema de insuficiencia cardíaca porque estás perdiendo plasma de la sangre. ¿Te das cuenta la importancia de entender la matriz extracelular que se conoce como plasma en la sangre? O sea, aquí te expliqué infecciones, te expliqué o te di una pintadita de insuficiencia renal, una pintadita de insuficiencia hepática, una pintadita de insuficiencia cardíaca. También puede tener efecto allí en una insuficiencia pulmonar. ¿Te das cuenta la importancia de todo eso? Y ahí solamente estamos hablando de las inmunoglobulinas y de la albúmina. Y obviamente los electrolitos, porque también hay alteraciones hidroelectrolíticas, hay disminución de sodio que se llama hiponatremia y eso puede darte un cuadro neurológico, hay hipocalcemias que pueden darte cuadros cardiológicos, cuadros musculares, hipocalcemia, o sea, baja de calcio que empiezas con contracciones musculares o empiezas a tener calambres, hay hipomagnesemias también. Está la enfermedad, el desequilibrio del pH de la sangre que te da acidosis o alcalosis, que es otro problema increíble en el que se meten los pacientes y con lo que se complican regularmente. O sea, hay mucho de qué hablar de la clínica de un paciente si comprendes cuáles son los elementos histológicos de la matriz extracelular de la sangre, solamente el plasma. Y acuérdate que para la mayoría de estudios que usamos en la clínica de primer nivel, tú sacas muestras de sangre y mides estos componentes, ¿sí? De ahí la importancia que ustedes entiendan eso. Hay otro que no hemos hablado que es importante y que quiero tocarlo también, el fibrinógeno. ¿Para qué sirve el fibrinógeno? ¿Alguno leyó algo de eso? Sí, yo leí, bueno, me acuerdo que, por ejemplo, en la que está la para el hígado también, ¿no? coagulación se mezclaba en los factores, cuando se mezclaba con los factores de coagulación, se convertía en fibrina, ¿no? Que era Muy más que bien. nada creo que en la cascada, en lo que se llama la cascada de coagulación. Así es. En la cascada de la coagulación, es decir,
tú te lesionas, sangras, se pegan las plaquetitas y entonces viene el fibrinógeno, se fragmenta, se hace como hilitos, se entremezclan esos hilitos y junto con las plaquetas hacen el tapón para parar la hemorragia. Eso es en lo que participa el fibrinógeno. Es una proteína grande que se rompe para hacer varios hilitos y entonces hacer el tapón de la coagulación. ¿Vale? Es súper importante también. Los factores de la coagulación también están acá. Hay muchos factores de la coagulación y también van a estar, voy a dejártelo aquí, factores de la coagulación. También son parte de las proteínas no inmunológicas o las globulinas que podemos encontrar en sangre. ¿Cuál otro, muchachos? ¿Quién más se acuerda de otro que se me esté pasando importante aquí? Que seguro alguno se me está pasando, pero bueno, espero que lo más general esté. ¿Qué da? ¿Alguna pregunta de acá? ¿Qué te debes de acordar? Todo esto, sí, esto es como un extra que te regalé. Esto de acá es extra. Sí, tú te tienes que acordar que entonces los elementos de la matriz extracelular del cuerpo es agua, sustratos orgánicos, carbohidratos, ácidos grasos, aminoácidos, los iones, sodio, cloro, potasio, magnesio, calcio, los gases que puedes encontrar, el oxígeno, el dióxido de carbono, un anión importantísimo que se llama bicarbonato. Entre las proteínas conocemos las que son inmunoglobulinas, IgA, IgE, IgG, IgM, IgD, y entre las no inmunes, primero albúmina, luego te acuerdas fibrinógeno, proteínas de coagulación, y yo sé que algunas se me están pasando, pero ahorita no me acuerdo. Sí, era la globulina, ¿no, doctora? Las globulinas. Globulinas, que esas hay de diferentes. Y también se miden las inmunoglobulinas, pues acá las inmunoglobulinas son de tipo globulinas, pero hay otras también que hay que valorar su función y usamos también en el laboratorio la relación globulinas y albúmina o alfa y beta, una cosa así que usamos en el laboratorio, que nos sirve para ver función hepática junto con función inmune. ¿Sale? De ahí que sigue las células. Y aquí para ver células vamos a empezar con decir que hay una célula madre pluripotencial, la célula que es capaz de dar lugar a las dos líneas de células, que una va a ser la linfoide, y este linfoide, que es con I y con F, es la que nos va a dar lugar a tres tipos de células. Los linfocitos B, que estos linfocitos B, ¿sabes qué? Mira, hasta cerquita me quedó. Son los que hacen los anticuerpos. Y luego aquí también pueden dar lugar a monocitos, si no me equivoco. Monocitos. A ver. Creo que sí son monocitos. Ahorita no me acuerdo bien. Linfocitos T, que acuérdate que estos van a pasar a madurarse, o si no lo has leído todavía, van a pasar todavía un proceso de maduración en ganglios linfáticos, en timo o en vaso, o en ambos. Hay linfocitos T y de estos hay varios. Que estos, ahorita te lo voy a decir, todas estas células tienen las mismas moléculas que yo te explicaba acá. Estas moléculas, los marcadores celulares, los usamos mucho en los linfocitos, ¿sí? Hablamos de linfocitos T, CD4, CD8, CD64, T14, TH12, y estos son proteínas de la membrana celular que nos van a permitir reconocerlos, porque a veces tú los ves en el microscopio óptico y no los vas a reconocer. Así como las células, ¿te acuerdas qué células no reconocemos del tubo digestivo por microscopía óptica y hay que poner algo distinto para reconocerlos? ¿Cuáles?
que tú las puedes ver en un microscopio normal y no las vas a reconocer. Tienes que agregar sales de plata para verlas. ¿Cuáles? Que tienen función endocrina. Eran las células M. Ándale, por ejemplo, o las células enteroendocrinas. Sí, las enteroendocrinas, acuérdate que hay que agregar sales de plata para que tú puedas reconocerla, porque no se reconocen solo con sus características morfológicas típicas, como por ejemplo las mucosas, que ves que tienen el montón de moco, o los adipocitos, que ves que están grandotas y vacías, ¿no? Acá este tipo de células, linfocitos B y T, no los reconoces por morfología. Hay que poner antígenos marcadores o marcadores que se llaman, se les da el nombre de CD. Entonces, seguramente tú leíste que la célula madre hematopoyética o célula pluripotencial tiene unos marcadores celulares. O sea, para reconocerlo usas 3. ¿Cuáles son esos 3, muchachos? Díganme. O se los voy ganando yo. Era CD34, CD90, CD38, decía que también, no recuerdo, pero decía que no expresaba los de LIM, pero en la otra línea ya decía que sí los tenía en su superficie celular para linfocitos. Muy bien. El LIM es que no tiene un linaje. Ese es el link negativo que te mostraba. CD34 y CD90. Doctor, entonces, ¿esos qué son? Porque yo lo leí, no entendí ni qué carambas era y supuse que usted me lo iba a preguntar y me los aprendí porque algo me iba a preguntar de eso. Mira, no te compliques. Son las proteínas de membrana que hacen reconocer a esa célula. Por ejemplo, ¿cómo reconocerían ustedes? Y vamos a hacer una actividad acá. Apaguen su camarita nada más. O bueno, no, los que ya todos la tienen apagada, ni hagan nada. Por ejemplo, ¿cómo reconozco yo a Dariana? Bueno, no todos. Ángela Dariana, pues tiene ahí al Patricio, ¿no? Jesús Adrián tiene un soldadito ahí que no sé ni quién es. Alondra ha tenido un perrito. Adal toda la vida ha tenido la casa de Patricio Estrella, si no me equivoco, ahí que se muestra. Esas son las maneras en que, pues, si ustedes tienen apagada su cámara, si no leo su nombre, yo logro reconocerlos, porque está, o por ejemplo, está su foto, ¿sí? De esa manera tú identificas a tu compañero que tiene la cámara apagada, sabes que está ahí. Ahora, en las células, esos identificadores inmunes son los CD, que son proteínas que están expresadas, que permiten que si yo hago un anticuerpo sintético se pegue a él y entonces yo digo, ese es un linfocito T CD8, porque el anticuerpo CD8 se une con esa proteína. Entonces todos esos marcadores es importante que ustedes los vayan aprendiendo y reconociéndolos porque lo usan en inmuno. Doctora, Y se usa muchísimo, dime. el otro también era el CD4, ¿no? En los linfocitos, o sea, la Sí. presencia o la ausencia, ¿no? Algo así. Así es también, o sea, el término, casi los T es los que yo me acuerdo, linfocito T, CD4 y CD8 son de los que más me acuerdo en inmunología. Los CD4 son cooperadores y los CD8 son citotóxicos, o sea, envían sustancias para eliminar. Entonces sí hay que aprenderlos, ¿no? La otra línea que vamos a estudiar, una es la linfoide, la otra, ¿cómo se llama? Mieloide. Mieloide, muy bien. Mieloide. Y esta línea mieloide te va a dar lugar aquí a 2. Y estos tienen a su vez 2. Vámonos de ahí. Tú dices la primera mieloide. Una va a dar lugar a eritrocitos. ¿Sí? Otra me va a dar lugar a esta célula grandota con un núcleo que tiene una forma especial, como Barney. Somos especiales todos.
que esta se llama, ¿cómo se llama esta? Es el Es el megacariocito. megacariocito. Megacariocito, ¿Y megacariocito. el megacariocito a qué célula da lugar? A los trombocitos, a las plaquetas. Plaquetas. No es una Plaquetas. célula la plaqueta, chiquititos. Acuérdense, doctora, no es una célula, no me engañe. Las plaquetas son fragmentos celulares. ¿De acuerdo? No se dejen engañar por nadie. Las plaquetas son solo fragmentos celulares. Ahí está. ¿Qué tienen en su interior las plaquetas, muchachos? Pregunta pasada de onda, pero que hay que saber. Son fragmentos enzimáticos, no proteínas nucleares. No, tiene elementos importantes que sí debemos saber para la cascada de la coagulación. Ay, no puedo poner punto. Histamina. Ay, que no puedo poner punto. Tiene calcio. Ah, que no puedo poner punto, pues. Calcio. ¿Qué otra cosa tiene? ADP. Que no puedo poner punto. Entre muchas otras sustancias más. ¿Sale? Y esas sirven para hacer el tapón plaquetario que habíamos platicado hace un ratito. Esos es megacariocitos, eritrocitos y megacariocitos. ¿Cómo se llama la línea, el linaje común que da lugar a estas? La célula, ¿cómo se llama? Son La las, progenitora de las células progenitoras de megacaricitos y ¿Común? eritrocitos. Eso, de megacariocitos y eritrocitos. ¿Sale? Célula progenitora común de megacariocitos y eritrocitos. La línea eritroide y las plaquetas. Muy bien. La siguiente, ¿cuáles son? ¿Cómo se llama el resultado final? Aquí voy a tener monocitos, linfocitos. Macrófagos, a eso se está A eso refiriendo. me Es refiero. que ya me perdí. Sí. Ah, bueno, mira, vamos a empezar acá para que no se pierdan. Línea mieloide nos da lugar, la célula progenitora común de eritrocitos y megacariocitos nos da lugar a las plaquetas, que la célula que se fragmenta y hace las plaquetas es el megacariocito, y los eritrocitos, que estos provienen de antes del proeritroblasto, el reticulocito, lleva toda una serie de cambios, ¿no? Al final queda una célula sin núcleo que sirve para muchas funciones. Ahora la otra línea que da la mieloide, la otra familia, que da lugar a los granulocitos y agranulocitos. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerlo al revés porque ya te escribí acá abajo los agranulocitos. O sea, sin gránulos, no tiene gránulos, y el otro es granulocitos. ¿Sí? Dentro de los agranulocitos, los que solo tienen un núcleo grande y llamativo, están los monocitos que pasan unas horas en sangre y después se van y se instalan en los tejidos y se conocen con qué nombre, que estos ya se los he explicado muchas veces. ¿Cómo se llaman? Los que ya quedan instalados. macrófagos. Eso, macrófagos. ¿Cuáles conoces con un nombre especial en los tejidos? Los de Cook. Cooper, Polvo. ¿Cuál otra? Osteoclastos. Osteoclastos, muy bien. ¿Cuál otro? ¿Qué otro? Creo que los de Langerhans. Langerhans en la piel, muy bien. ¿Cuál otro? Hay uno que es la excepción y no lo han dicho. El único que es la excepción que no sale acá, vamos a poner aquí, los que sí obtenemos de la médula ósea son los de la piel, ahí está la piel, los del hueso, que se acuerdan que lo acabamos de estudiar, que uno... Doctora, pero ya de tubo digestivo, ¿no? No me acuerdo qué ¿Cuáles de son qué ahí? región. No me acuerdo, eran
No, no me acuerdo la verdad, pero me acuerdo que eran del tubo digestivo. ¿Cómo se llamaban? Aquí ya me falta, ya me dijeron hueso, Defensa de piel, panes. No, ¿verdad? No. panes. No, las panes liberan sustancias antimicrobianas. ¿Quién me falta aquí de los que ya me dijeron? En piel, en hueso, en pulmoncitos. En los pulmoncitos, las de polvo. Nos falta una que no se produce acá. ¿Qué es esto? O bueno, ¿qué debería parecer? Ay, Un padre. riñón. Eso, muy bien. Era un riñoncito mal formado. En el riñón, ¿cómo se llama el macrófago del riñón? La célula mesangial, ¿se acuerdan de ella? Que está precisamente en el mesangio. Es la Las única mesangiales. excepción. Las mesangiales es la única excepción de macrófago, y eso lo dijimos en esa clase, que no provienen, es un macrófago que no proviene de la médula ósea. Apréndanse eso, ¿sale? Las demás sí. Entonces, monocitos, linfocitos, acuérdate, el monocito primero está en sangre, luego va a pasar a los tejidos y ya se vuelve macrófago, pero se forma como un monocito. Esto está, ¿quién me falta aquí? Las natural killer ya las vimos allá. Solo hay una línea común que pueden hacer estas dos, que no las habíamos comentado, que son ¿cuáles? Hay una acá que falta. Las células dendríticas. Están en la línea común, las pueden hacer tanto la linfoide como la mieloide. ¿Y los granulocitos? ¿Cuántos granulocitos hay? Son los neutrófilos, basófilos y eosinófilos, ¿no? Muy bien. Ahí te va, ¿cuánto tenemos? 12:36, todavía hay tiempo. Resumen rápido, mira, no te pierdas este resumen. Vamos a ver. Es lo bueno de haber dado ya la clase 2 veces más. Ya a ustedes les tocó la tercera de esta, ya es más fácil. Mira, neutrófilo es una célula con su citoplasma, ¿cómo dice la literatura? ¿Qué es el citoplasma? Basófilo. Multilobulado. El citoplasma. El núcleo sí es multilobulado, que se ve así, mira. Vamos a hacerlo bien. Pero hay hilitos que unen entre ellos. Así se ve un neutrófilo. ¿Y qué le falta a este neutrófilo, muchachos? A ver, díganme. Quiero escucharles. Los gránulos. Claro, los gránulos. A ver, este quedó muy feo. Cambió el color. Faltan mis gránulos, que por cierto, en el neutrófilo no hay muchos. ¿Qué función tiene el neutrófilo, chiquitos? ¿Cuándo aparecen los neutrófilos? Eran los que llegaban primero. Fagocitar. Es para eliminar microorganismos, ¿no? Esos son los Igual con la primeritos que inflamación. aparecen. Infección o lesión, que tiene que ver, obviamente, una lesión te causa inflamación, pero de tipo aguda. Significa se acaba de hacer, llegan los neutrófilos. Son los principales. ¿Sale? Por ejemplo, cuando se cae un niño chiquito, ¿quién es el primero que llega? La mamá. Digamos, ¿no? O el salamero, pues ese es el neutrófilo. Ahora, tú me dirás, doctora, ¿cómo inflamación? Mira, aquí podemos hablar de bacterias, de virus, principalmente. Ahí llegan primero
los neutrófilos. Acá en lesión podemos hablar de una que alguien se corta. A eso en medicina le hablamos una alteración de la integridad de la piel. Puedes hablar de una fractura de tipo trauma. Puedes hablar de una enfermedad autoinmune, autoinmunitaria, etcétera, etcétera. Cuando es agudo, aparece el neutrófilo. Luego tenemos al basófilo, que es como un primo hermano de nuestro neutrófilo. Su citoplasma es similar. Hay citoplasma. Es también basófilo, pero este es más basófilo que el anterior. Vamos a ponerlo así. Más basófilo. Vamos a que se vea más azul. El núcleo, ¿qué dice la literatura? ¿Cómo es el núcleo? ¿Cómo está el núcleo de este? En forma de S. Lobulado. Lobulado, dice. En forma de S es acá y ahorita te voy a platicar de estos. Bueno, tal vez ya hoy no, pero te lo platicaré después. Puede estar lobulado. Pero a diferencia de el anterior que estudiamos, no tiene los hilitos que los comunican. Te lo voy a poner de este color. Está mejor. ¿Y cuál es la otra característica importantísima que diferencia un basófilo de un neutrófilo? Dice la literatura que está lleno De granulos. Pero ese tenía dos grupos, ¿no? El otro tenía de 3. Exactamente. Esas especificaciones ustedes las van a ir diciendo en su exposición. Yo aquí les estoy dejando bien general. Gracias por el dato. Pero los gránulos ocupan más el citoplasma. ¿Sale? Vamos a ver la función. ¿Cuándo aparecen los basófilos? Después de la Profa, son los acción que promueven la con el síntesis de anticuerpos, ¿no? No, esos son los eosinófilos. En alergias. Estos son más, si no me equivoco, liberan sustancias vasoactivas. También era de histamina, ¿o no? Aquí tienen histamina, sí participa la histamina. Aunque también en enfermedades parasitarias y alérgicas, pues hay histamina, pero eso lo aprenderán después. Aquí apréndanlo así como vasoactivo. Vamos a ver aquí, para que yo no te dé información errónea, hay un libro que me compartió Priscila. Es bueno el libro. Les resume bien. Yo les recomiendo que lo descarguen y lo lean después de leer el capítulo. Porque ese ya nada más te ayuda a confirmar la información que ya aprendiste. ¿Dónde está la sangre? 115 creo que era. No. Sangre, circulatorio 83. A ver, vamos a ver, ¿dónde chance? Porque hay un dato que del basófilo, quiero acordarme. Creo que estos están en la inflamación crónica, si no me equivoco. Basófilo, ese es un eosinófilo, este es un basófilo. Liberación de agentes vasoactivos, basófilo lleno de gránulos. No, solo nos dice eso. Vamos a dejarlo así. Profa, también producen la interleucina, ¿no? Sí, de hecho, todos producen interleucina, ¿saben? Porque todas estas células se comunican a través de las interleucinas. ¿Vale? Así que eso es importante que sí lo sepan. Las interleucinas se vuelven ya el medio de comunicación entre un tejido lesionado y las células de los granulocitos. De hecho, te dice que las células que liberan o que sintetizan el factor estimulante de colonias de granulocitos son el endotelio,
¿Quién más? Y te da otras más, macrófagos y otros, pero es porque ya ellos se comunican a través de interleucinas para llevar a cabo las respuestas inmunes. Es más, imagínate que las interleucinas son como el WhatsApp que usa el cuerpo para comunicarse rápido, ¿no? Siguiente, solo nos falta uno. Y este es el que es básicamente distinto a las otras dos células, que es el eosinófilo. El eosinófilo, a diferencia de los otros dos, su citoplasma se ve de color rosa. Por eso se llama eosinófilo. ¿Su núcleo cómo es? ¿Qué dice la literatura, chicos? Bilobulado. Bilobulado. Exacto. Dice que es bilobulado. Gracias. Bilobulado. Esto parece un brasier. Qué horror. Ahí está. Bilobulado. ¿Y qué otra cosa le falta ahí a mi Los eosinófilo? gránulos. Sí, dígame. Emilio. Ahora, Emilio. Los gránulos también está aquí lleno. ¿Está todo bien en el paraíso, Ceci? Ceci, tu micro está abierto. Cuidado, no vayas a decir una grosería. Ahí va. Está lleno de gránulos. Muchos gránulos. ¿Qué función tienen los eosinófilos, muchachos? Combaten infestaciones parasitarias. Eso, muy bien. Esa es como la típica característica que preguntan contra parásitos. ¿Qué más? Este sí es en inflamación o lesión crónica. Menciona decir, que la inflamación expresan receptores. Ajá. FC. Van a tener aquí unos receptores para los anticuerpos. ¿Sí? Cuando esté un anticuerpo, perdón, este es un anticuerpo. Aquí, por ejemplo, va a haber un anticuerpo que va a estar pegado, por ejemplo, a una bacteria, si quieres, una bacteria. Ahí va a estar pegado y esta célula va a tener el receptor para unirse a él. ¿Y qué creen que hace cuando se une a él? Libera sus gránulos. ¿Viste lo bonito que funciona esto? Aquí le faltan gránulos realmente. ¿Qué otra función tiene el eosinófilo? ¿Cuál falta ahí? Que van a liberar las sustancias de, por ejemplo, de los fármacos y que son la reacción inflamatoria como la histamina y la leucotrina. Sí. Así es, los leucotrienos también participan aquí. De hecho, la histamina y el leucotrienos son las principales sustancias que se liberan en los procesos alérgicos. Dale. Por ejemplo, ante el polen, si entra el polen a la mucosa, ahí están los eosinófilos en algunos de ustedes, liberando, y ahí están con el moquito escurrido. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tomar, ¿cómo se llama? Loratadina o desloratadina, que inhibe la liberación de histamina, o sea, estabiliza estos lisosomas para que no se liberen, y entonces ya tú no andes moquito. Muy bien, ahí está entonces granulocitos. Lo que platicábamos hace un momento lo recordamos nada más. ¿Cuál es la principal célula? Todavía tenemos tiempo. De la serie mieloide, para hacer granulocitos, ¿cuál es la principal, la primera célula que aparece? ¿Cómo se llama? ¿Mielo qué? No llegaron hasta ahí. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí con vida? No, la verdad no me acordaba, doctora. No. Bueno, la segunda, ¿cuál es? No me acuerdo. Mieloblasto. Tres, mielocito.
Luego va el meta, que meta significa más allá de. Meta. Y luego el neutro. ¿Eh? Y luego el neutromieloblasto. Neutromieloblasto, no me acuerdo en qué orden iría ese. El que yo No, me... neutrófilo. Ah, neutrófilo, sí, todavía hacia allá vamos. No. Qué padre. Metamielocito y del Después metamielocito. creo que va la célula encallado, célula en banda. Ajá, hacia allá Creo vamos. que va la célula encallado, célula en banda. Ojo, sí. Metamielocito, promielocito, metamielocito. Viene en banda. Y el 6 es segmentado. Pero aquí estamos hablando del señor neutrófilo. Esta es la línea para obtener un neutrófilo. Ahora, doctora, entonces, ¿cómo le hago para llegar a un basófilo o eosinófilo? Ah, ese es a partir de aquí, mira. A partir de aquí hay una cosa que hacer. Si esta célula madre, ¿cómo se llama? Célula madre, ¿qué? Progenitora. Se hace de la línea mieloide y entonces la célula, ¿cómo se llama? La célula madre de la línea mieloide. Recuérdenmela, porfa. De la línea mieloide, la que va a dar lugar a granulocitos y a... Progenitora de mieloide común, ¿no? Así es. Gracias. Mieloide común. ¿Y cómo se llama la que va a dar lugar a los granulocitos? Las células progenitoras de Célula progenitora de granulocitos y granulocitos y monocitos. monocitos. Eso, gracias. Célula progenitora de monocitos y granulocitos. Esta requiere para hacer granulocitos una sustancia principalmente que hasta lleva su nombre. ¿Cómo se llama? Factor estimulante de colonia de granulocitos. ¿Sí? Ahí yo te lo puse en español. En inglés te lo pone FSG. Factor estimulante pero te pone C, aquí te pone una C y acá te pone G. Si no me equivoco, así es en inglés. Pero es un factor estimulante de colonias de granulocitos. Si a ese factor estimulante de colonia de granulocitos tú le agregas, aquí ya está uno, si a eso le agregas interleucina 3, puedes obtener un neutrófilo o te vas por esta línea del mielocito y puedes obtener ¿cuál? ¿Cuál es similar? Ahí ves la imagen, ¿cuál es muy similar? ¿Cuál es el primo hermano del neutrófilo? El basófilo. El basófilo. Eso, ahí está el basófilo. Pero aquí falta un dato. Para hacer un basófilo requieres una interleucina más. ¿Cuál? ¿Cuál tienes que agregar aparte de la interleucina 3? ¿Qué dice el libro? A ver si no es que le estoy inventando una nueva histología a ustedes. Interleucina 3 más ¿quién? Y la 5. Así es. Interleucina 5. Así es, interleucina 5, entonces sí hago un basófilo. Pero si me falta la interleucina 5, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me va a salir el mielocito? ¿En qué se va a hacer? Un mielocito que no está expuesto a interleucina 5, sino nada más a factor estimulante de colonias de granulocitos y a interleucina 3, ¿qué me va a producir? Aquí no hay 5. ¿Cuál es el que falta? No. Eosinófilo. Eso, ahí va de nuevo para que no te pierdas.
Para hacer granulocitos se requiere el factor estimulante. Ahí quité la F. Vamos a ponerlo aquí en grande. Para hacer granulocitos, nosotros lo que necesitamos es factor estimulante de colonia de granulocitos. Eso es lo que necesitas para hacer granulocitos. ¿Ya está? Es lo que tú necesitas. Me acordé de la canción de A lo mejor y soy yo. Lo que tú necesitas. Ahí está. Necesitamos factor estimulante de colonia de granulocitos para hacer granulocitos. Ahora, si yo agrego interleucina 3, que es lo que tengo acá, si hay factor estimulante de granulocitos y le agrego interleucina 3, ahí está más interleucina 3, yo voy a obtener dos tipos celulares, los neutrófilos y los eosinófilos. ¿Sí? Pero, y fíjate que ahí está la ausencia de la interleucina 5. Entonces, solamente si hay factor estimulante de colonia de granulocitos más interleucina 3, obtenemos dos líneas celulares, neutrófilos y eosinófilos. Fácil. Si yo agrego factor, la interleucina 5, obtengo el basófilo. ¿Viste lo fácil que es ahora? Pero el basófilo lo vamos a poner también azul porque es basófilo. Tiene que haber interleucina 5 para que yo pueda hacer un basófilo. Si no hay interleucina 5, hago neutrófilos y hago neutrófilos y eosinófilos. ¿Sí? ¿Qué me falta agregar ahí? Bueno, nada más, porque el mielocito, en el microscopio óptico. Doctora. Sí. ¿Qué pasó? Es que tengo mucho ruido. Es que aquí, pues en el libro dice, es que no entendí o yo escuché mal, pero es que en el libro dice que la falta de interleucina 5 es la que hace que las células progenitoras de granulocitos y monocitos se diferencien en progenitores, pero de basófilos. Entonces, no sé. ¿Cómo? ¿Cuál es cuál a la falta o ausencia de cuál linaje es? Ausencia de 5, ahorita vamos para allá. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo, no pasa nada. A lo mejor es al revés volteado. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver. Es histología. Hematopoiesis. Ajá, acá, trombocitos. Acá está. Eritropoiesis, granulopoiesis, promielocito, mielocito. El factor estimulante de colonias de granulocitos e interleucina 3 son necesarios para que se diferencien el progenitor de gránulos de granulocitos y monocitos. ¿Sí? Esto los hacen las endoteliales, linfocitos T, macrófagos, mastocitos y fibrinógenos. El progenitor de neutrófilos tiene 6 etapas. Y nos dice las 6 etapas. Ahí vamos con el asunto. Son inducidas por el factor estimulante de colonias de monocitos y granulocitos, la interleucina 3 y la interleucina 5. Estos se van a diferenciar, ahí está la coma y dice, se diferencian en progenitores de eosinófilos. Oh, cierto. Es al revésito. Gracias. Gracias. Esto, a ver. La interleucina 5, entonces al revés volteado. Todo tiene sentido. A ver. Ahí está. Entonces, factor estimulante de colonias de granulocitos, la interleucina 3 más la 5 hace eosinófilos.
Y la ausencia, la falta de interleucina 5, si aquí no hay interleucina 5, se hacen también basófilos. Doctora, entonces, ¿cómo lo asocio esto? Y aquí te digo que la medicina a veces es más sencilla de lo que pensamos. Fíjense bien, ¿cuáles son las células que son primas hermanas? ¿Se acuerdan? El eosinófilo y el Y basófilo. basófilo. Eso. Ahí va, miren. Las primas hermanas son, voy a usar otro color aquí, vamos a usar este morado. El basófilo y el neutrófilo son los que se parecen. Fíjate qué se necesita para hacer un basófilo y un neutrófilo. Se necesita exactamente lo mismo. Factor estimulante y colonias de granulocitos más interleucina 3. ¿Viste? Y tengo basófilo y tengo neutrófilo. Si yo agrego la interleucina 5, hago al que no es el primo. Si agrego a mi interleucina 5, hago al eosinófilo. ¿Viste? Ay, así es más sencillo. Gracias por sacarme de la ignorancia. Ah, ¿sí quedó? Sí, doctora, todo claro. Excelente. Gracias, Ceci. Te lo agradezco muchísimo. ¿Qué nos falta aquí? Creo que son las generalidades, así bien generales, que ustedes necesitan para entender este tema. Vámonos, porque yo trabajo. Doctora, ¿nos podrá subir Dos ese presentaciones. Está muy feo, así lo quieren. Pues sí. Sí, doctora, páselo. Páselo. Son 2 cajas de Magnum por el trabajo. A ver, vamos a compartirlo Lo va a aquí. pagar. ¿Cómo que Dios me lo va a pagar? No, hombre. La Universidad Olmeca me lo va a pagar. Bueno, vamos a ver de una vez compartírselos aquí para que no me quede con la deuda. Bueno, Y vamos a también ver. el orgullo de que sus alumnos están aprendiendo, doctora. Eso toda la vida.